para romper toda temporada de relación superficial y llevarnos a una nueva profundidad en Dios. ¿Quién lo cree? ¿Quién quiere ir más profundo? ¿Quién quiere vivir de romance en romance? ¿Quién quiere vivir de promesa cumplida? Gloria a Dios. Bendecimos la vida de nuestros pastores Juan Carlos, Diana Harrigan. Bendecimos la vida de los pastores Andy y Oneli Rauseo. Gracias por este privilegio de compartir una palabra en este precioso servicio. Y yo quiero, por favor, que nos ubiquemos en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leer del 14 al 17. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él está aquí. Él está aquí. Ahí está. Ahí contigo está. Él está aquí. Gracias, Padre. Romanos 8, del 14 al 17. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿El espíritu de qué? ¿El espíritu de qué? Por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dale un aplauso a Jesús y toma asiento, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Cuando el Espíritu de Dios me inspira en esta palabra, claramente me ilumina en el término de adopción. El Espíritu de Dios me instruye para que pueda profundizar más en el concepto de la adopción y pueda captar, pueda recibir lo que quería explicarme. Obviamente comencé por la definición de adopción y busqué una definición muy sencilla. La adopción es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno. Primer concepto: un adulto toma como propio a un hijo ajeno. Con el fin, hay un propósito de tomar ese hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación, de tal forma que genera los mismos deberes y derechos como si fueran padres e hijos biológicos. Es decir, es tomar un hijo ajeno con el fin de tener una relación, y luego de completada esa operación hay derechos y hay deberes como si fueran padre e hijo biológico. Y analizando un poco más pude ver dos datos interesantes: que el origen de cada persona que llega a un hogar de adopción son personas que provienen de terrenos, de zonas donde abunda la violencia, donde abunda el maltrato, donde abunda la adicción, donde abunda la violencia. Y otro punto importante es que los problemas más comunes que experimentan las personas aún luego de ser adoptados es el poder encajar en su nueva vida. Mantienen teniendo problemas emocionales, inseguridades, traumas en el alma. No saben, tienen líos con su identidad, les cuesta adaptarse a su nuevo estilo de vida. Y yo les quiero compartir como introducción una historia muy, muy poderosa, que es la historia de hijo de Ira. ¿Hijo de qué? De Ira. Ese es el nombre que le vamos a dar. Hijo de Ira crece en un lugar muy hostil, donde había mucha violencia. Incluso fue abusado verbalmente, fue abusado físicamente, fue abusado sexualmente, lo maltrataron, lo ultrajaron, lo humillaron, e incluso esa manera de vivir
de hijo de ira lo llevó a pensar en ocasiones en acabar con su vida. Luego de unos acontecimientos muy lamentables, él pierde a sus padres y él va a parar a un lugar de adopción. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y pasan un par de años y no pasaba nada. Nadie ponía los ojos sobre él, pero él intuía en lo más profundo de que algo en algún momento iba a cambiar. Cuando de repente, un día cualquiera, aparece un personaje que le vamos a llamar el Padre. ¿Cómo le vamos a llamar? El Padre. El Padre posa con un amor increíble, con una compasión, con una ternura, posa sus ojos sobre él y lleno de amor y lleno de compasión, en una operación completamente legal, lo adopta, lo hace su hijo y le cambia el nombre. Ya no se llama hijo de ira, sino se llama hijo del Padre. Le vamos a llamar solamente hijo. Y acontece que hijo experimentó sentimientos encontrados, porque era una mezcla de alegría y esperanza, pero era una mezcla también de incredulidad, de confusión. Se le hacía un poco sospechosa tanto amor del Padre, se le hacía un poco sospechoso tanta bondad, y llega a su nuevo hogar, y llega a su nueva manera de vivir, e incluso crece la confusión, Edwin, cuando el Padre le empieza a compartir las promesas y los beneficios a los cuales tiene acceso por ser parte de la familia. Y le dice: hijo, tú vas a contar con mi compañía íntima las veces que quieras. Cuando tú requieras un consejo, yo te lo voy a dar. Cuando tú requieras de mis enseñanzas, tú puedes contar con ellas. Incluso yo soy tu proveedor, y eso incluye techo, y eso incluye comida, y eso incluye ropa. Incluso te voy a cuidar, te voy a dar cuidados de salud. Cuando tú tengas algún problema de salud, acude a mí, por favor, y te voy a dar un amor incondicional. Cada vez que tengas que pedirme perdón, yo te voy a perdonar incondicionalmente. Y todo esto, le dijo el Padre, hijo confundido, te lo doy no porque tú lo merezcas, sino porque yo soy bueno y mi misericordia es para siempre. Y lo único que tú tienes que hacer para recibir todos esos beneficios es mantenerte cerca mío, es creer en mí, es ser sincero conmigo, es entregarme tu corazón. Y aún crecía más la confusión. Incluso le dice: hijo, había olvidado decirte que teníamos un perro. Teníamos un perro que le llamábamos Bonito, pero se puso algo rebelde y me intentó atacar a su amo, y me tocó sacarlo. Ya no se llama Bonito, ahora se llama Malo. Y si viene a merodear ese perro llamado Malo, tú tienes total autoridad por ser miembro de la familia para ordenarle que se vaya. Tienes autoridad para decirle que se siente, que se eche y que se vaya. Pero aún crecía la confusión de hijo. Hijo no podía comprender eso, pero tiene un toque de esperanza cuando cada promesa que le dijo el Padre, la ve materializada en su hermano mayor, Emanuel. Diga Emanuel. En su hermano mayor, Emanuel. Emanuel era tan obediente, Emanuel era tan aplicado, Emanuel tenía acceso de una manera tan natural a todo lo que había en la casa. Tenía acceso a la intimidad, tenía acceso al consejo, tenía acceso a la compañía. Abría la nevera con confianza, paseaba por toda la casa. Tenía una condición tan natural y tan preciosa que eso le generaba una confianza, le generaba esperanza a hijo. Pero a pesar de todo eso, cuando él tenía hambre, no se sentía digno de abrir la nevera. Pero a pesar de todo eso, hijo tenía fiebre y dolor de estómago y se metía debajo de la cama. Pero a pesar de todo eso, hijo, le mandaban a hacer tareas y él desobedecía y tenía temor de ir con su padre, porque acontece que no había tenido las mejores experiencias con su anterior padre. Su anterior padre lo regañaba, su anterior padre lo ultrajaba y él decía: no voy a ir, tengo temor. E incluso estaba desde el techo más seguro y estaba debajo de la cama. Y para rematar, el perro malo venía a intimidarlo
y él le temblaban las rodillas y se metía debajo de la mesa. Y solamente hallaba consuelo cuando venía el ama de llaves de la casa llamada Rúa. Cuando Rúa se acercaba a él, él sentía descanso y él sentía fortaleza. Y Rúa le recordaba las promesas. Y Rúa le testificaba sobre su hermano Emanuel. Y Rúa le decía: acércate al Padre. Pero a pesar de que el Padre era fiel, a pesar de que el Padre era amoroso, a pesar del ejemplo de su hermano mayor Emanuel, y a pesar de la intención de establecer un compañerismo de Rúa con él, hijo vivía prácticamente de la misma manera en la que vivía antes de ser adoptado. Y tal vez tú ya identificaste los personajes de esta historia. El Padre es el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Emanuel es nuestro hermano mayor, Jesús. Rúa es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y el perro malo quién es? Satanás. Y es posible, amados hermanos, que estemos viviendo de la misma manera, comprados a precio de sangre, pero que estemos viviendo de esa misma manera, fuera de toda normalidad, porque la normalidad, como dice la Escritura, es que anteriormente estábamos en esclavitud, pero ahora la normalidad es que somos adoptados, ahora la normalidad es que somos redimidos, ahora la normalidad es que somos hijos y tenemos derecho a la herencia con Cristo Jesús. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Gálatas 4. Gálatas 4 del 3 al 6. Estábamos en esclavitud, dice Pablo, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Y yo te voy a compartir 3 claves que nos van a llevar a caminar con mentalidad de heredero. Porque yo estoy completamente convencido de que hoy finaliza tu temporada con mente de huérfano. Yo estoy completamente convencido de que esa manera de acercarte al Padre como por los lados, esa manera que vas a tocarle la puerta a papá y te da pena, esa manera de estar enfermo y en vez de ir a desatar el poder de la sangre e ir primero a comprar un medicamento, yo estoy convencido que cada duda que tienes, en vez de ir a buscar al hombre, vas a ir a tu Padre. Yo estoy convencido que vas a ir con confianza al trono de la gracia. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. 3 claves para cambiar la mentalidad de huérfano y caminar con mentalidad de heredero. Número 1, establece un contacto continuo con el Padre. Yo averiguando un poco más sobre la adopción, resulta que le cuesta establecerse, o más bien le cuesta adaptarse al nuevo estilo de vida al recién adoptado, porque de una u otra manera tiene temor de relacionarse con su padre. Y esa falta de contacto continuo con el Padre es lo que le impide conocer la verdad. Y acontece que en el reino tenemos que pasar diferentes etapas, diferentes procesos. Cuando nosotros, el primer proceso es empezar a tener una comunión que nos lleva a tener una revelación.
para que la revelación nos dé el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios nos da la convicción. Y cuando estamos convencidos, cuando tenemos certeza en su palabra, caminamos en herencia. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, ¿a quiénes? A los que tienen una comunión íntima, les hará conocer su pacto. Ahí la palabra conocer viene del hebreo yadá, que quiere decir distinción profunda. Toda persona que empieza a pasar un tiempo en oración con su Padre, toda persona que empieza a meterse profundo en la palabra, toda persona que persevera en esos hábitos, pasa de la comunión a la revelación. Y la revelación, yéndonos más profundo en esa palabra, quiere decir alumbrar, quiere decir destapar. Hay principios del reino que a través de una intimidad, a través de una continuidad en una relación con el Señor, hay principios que el Espíritu Santo empieza a alumbrar, hay principios que se empiezan a destapar. Es por eso que Jesús en algún momento decía: oh Padre, te exalto, te alabo porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Oh, gloria a Dios. Cuando yo me mantengo en intimidad, cuando yo me mantengo en comunión, yo tengo una actitud de niño y no de entendido y no de sabio. Tengo que mantenerme con una conducta de niño, tengo que mantenerme con humildad, tengo que mantenerme con reverencia, tengo que mantenerme con temor. Y cuando yo me mantengo así, entonces lo profundo, lo escondido, la sabiduría oculta se te va a revelar. Es por eso que Pablo decía: alumbrando los ojos del entendimiento. Pablo no oraba por yate, Pablo no oraba por viaje a Dubái, Pablo no oraba por camioneta 2024. No, Pablo oraba y decía: yo oro para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos del entendimiento, para que puedan comprender cuál es su herencia, cuál es la riqueza de la herencia de los santos, Tony. Pero luego de la revelación, yo persevero en la comunión, luego recibo revelación y ahí tengo conocimiento de Dios. Y hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento noxis. Diga noxis. El conocimiento noxis es nada más y nada menos que información, es nada más y nada menos que ciencia, que data. Pero hay otro tipo de conocimiento que es el ginosco, que es un tipo de conocimiento completo, pleno. Es el conocimiento experimental, es la comprensión, es la práctica del conocimiento. Sabemos mucho de Dios, pero conocemos poco de Dios. Voy a repetirlo: sabemos mucho de Dios, pero conocemos poco de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un conocimiento noxis y un conocimiento ginosco? Te lo voy a explicar fácilmente. Imagínate en tu marca de carro favorita y resulta que tú lo estás checando en el internet, ves los videos, tienes conocidos que ya lo tienen y te dicen: es muy buen carro. Tú te metes en los videos y lo miras y dices: wow, qué buen carro. Te metes en la ficha técnica, sabes la potencia del motor, sabes que los cojines son de cuero, sabes que tiene una ventana aquí, sabes todos los accesorios. Eso es conocimiento noxis. Eso es información. Pero cuando tú vas al concesionario y te montas en el carro y te sientas ahí y empiezas a saborear el cojín de cuero y prendes el motor y le sientes el rugido, y lo prendes y le das una vuelta, eso es conocimiento ginosco. Es una experiencia. Pero no podemos llegar al conocimiento ginosco de Dios sin comunión, sin revelación. Y acontece que cuando se activa el conocimiento ginosco, ahí viene la convicción.
La persona decía, yo sabía y había escuchado que ese carro era bueno, yo lo había visto en el internet, pero ahora ya que le di una vuelta, estoy convencido, tengo certeza. Y lo mismo nos pasa cuando empezamos a tener encuentros sobrenaturales con la presencia de Dios, cuando empezamos a intimar con el Espíritu Santo, cuando recibimos de la gracia de Jesús. Ahí viene la convicción. Hay principios que se activan a medida que tenemos más intimidad. Un ejemplo, hay conocimiento ginosco cuando yo tengo un dolor de estómago y yo, en vez de ir a tomarme un jarabe, que no está mal, pero en vez de ir a tomarme un jarabe, digo, Padre, en el nombre de Jesús, desato el poder de la sangre. Espíritu de Dios, sáname. Ahí hay convicción, ahí hay conocimiento ginosco. Es por eso que Jesús les dijo a los discípulos, les doy poder y autoridad sobre todos los demonios. Y van los discípulos y no pueden liberar al lunático, al lunático. Y les dice, maestro, ¿qué pasó? Y les dijo, por vuestra poca fe. Tenían data, tenían información, pero les faltaba más intimidad, tal vez les faltaba más revelación. Y cuando entonces una persona tiene intimidad, cuando una persona tiene revelación, cuando una persona tiene conocimiento pleno, cuando una persona tiene convicción, empieza a caminar como un heredero. Entonces esa persona ya no se vuelve solo palabra, sino empieza a vivir la palabra. Muchos de nosotros nos parecemos al intérprete de la ley que le dijo, Señor, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y le dijo, lee ahí la Biblia grande que tienes debajo del brazo. Y le dijo, amén, aleluya. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Y le dijo Jesús, bien has respondido. Haz esto y vivirás. No le dijo, bien has respondido, estás vivo. No, le dijo, haz esto, practica la palabra y vivirás. Y yo estoy convencido que toda etapa en la cual no hay comunión, que trae ignorancia, que trae caos, que trae confusión, hoy finaliza en el nombre de Jesús, porque hoy te vas a activar en la oración, porque hoy te vas a activar en el conocimiento de la palabra. Yo no sé qué va a pasar hoy, pero el Espíritu Santo se va a meter ahí en tu corazón como el pastor que con su vara y su cayado infunde aliento. Vas a empezar a experimentar nuevos deseos de profundizar en la oración. No sueltes la oración. No negocies la oración. Entrega al novio. Entrega a la novia. Entrega la llave del carro. Entrega la casa. Pero no entregues la oración. No es negociable. Aférrate a una vida de oración, porque eso es lo que te va a hacer caminar como un heredero. Segundo punto, pon los ojos en tu hermano mayor. ¿Cuál es el segundo punto? Amén. Pon los ojos en tu hermano mayor. El primer principio es mantén un contacto continuo con tu padre. El segundo principio es pon los ojos en tu hermano mayor. Hace como 4 días mi hija Antonella tiene 4 añitos y empezó a armar un rompecabezas y me llamó la atención que lo armó muy rápido, varón de Dios. Lo armó muy rápido y ella quería la aprobación y me dijo, papi, mira. Y yo le dije, wow, estuvo bien. Pero ella lo volvió a empezar a hacer para recibir otra aprobación, y ahí sí le puse más cuidado y me di cuenta que la clave de su éxito era que continuamente miraba la foto modelo. Continuamente miraba la foto modelo, no le quitaba los ojos a la foto modelo. Y de esa misma manera nosotros estamos en un proceso de restauración en la cual tenemos que volver a la imagen, a la estatura de la medida de Cristo Jesús. Tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús, porque fuimos diseñados para vivir, para tener un estilo de vida tal cual lo vivió Jesús en la tierra. Fuimos diseñados para pensar, para actuar
para orar como Él. Fuimos diseñados y la meta de nosotros, todo esto lo hacemos, congresos, campañas, cultos, estudios, discipulados, todo lo hacemos para llegar a tener el mismo nivel de relación que tenía Jesús con el Padre. Ese es el modelo. Ese es el modelo a seguir en la relación. Y yo en algún momento leía la palabra en Efesios 5:1 y decía: sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Dije, wow, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo imitar un ser tan poderoso, un ser tan grande que no cabe dentro de la galaxia? Y voy a ver entonces que la palabra me da luz y me lo pone más sencillo cuando Jesús en Juan 5:19 dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Ok, ya por ahí me está cuadrando más. Tengo que ser imitador de Dios y tengo que analizar esa palabra de Jesús, que Él dice: el Hijo solo hace lo que el Padre hace. Pero todavía tengo más luz cuando Felipe le dice: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: papi, ¿cómo así que muéstranos al Padre? Eso está en Juan 14:8. Le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, nosotros tenemos que, mira, agarra 7 capítulos del paso de Jesús por la tierra y haz de cuenta que el uno es el lunes, el otro es el martes, el otro es el miércoles, el otro es el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y haz de cuenta que esa es una semana de Jesús. Ese estilo de vida es la normalidad en la que tú y yo tenemos que caminar como herederos, sacando los demonios fuera, sanando al enfermo, resucitando al muerto. Que los perdidos se acerquen a nosotros. Eso me impacta. La palabra dice que las rameras y los publicanos se le acercaban. Y yo no sé a nosotros, pero tal vez uno dice: buenos días, aleluya, y salen corriendo. Tenemos que evaluar todo eso. Tenemos que evaluar todo eso. Porque la normalidad de Jesús era que se le acercaban. La normalidad de Jesús era que viviera una completa unidad con sus discípulos. La normalidad de Jesús era que hacía discípulos. ¿A quién estás discipulando? Hay un potencial de liderazgo sobre ti, joven. Hay un potencial de liderazgo sobre ti. Tú no te das cuenta, pero hay jóvenes que te están mirando. Tú no te das cuenta, pero tú eres fuente de inspiración para otros jóvenes. Tú no te das cuenta, pero la manera como tú explicas la palabra tiene gracia y tiene favor. Tú no te das cuenta, pero la manera como tú predicas el evangelio, a algún hermano le llama la atención. Tenemos que convencernos de caminar como herederos. Tenemos que convencernos de caminar como Jesús lo hizo en la tierra. ¿Y cuál era la clave? Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Oh, Jesús mantenía intimidad. Hay un testimonio tan precioso del cielo que me llamó la atención, que dice que Jesús salía y le adoraban, pero decía el hombre de Dios que lo compartía, que algo que le causó impresión era que Jesús no podía permanecer mucho tiempo lejos del Padre. Mantenía cerca del Padre. Y en la tierra también se experimentó ese. Como solía, se iba al monte de los olivos. Necesitamos tener revelación de que debemos ser tan hijos de Dios como lo fue Jesús. Tenemos que convencernos de que no somos Jesús, pero somos como Jesús. Porque la palabra dice que recibimos su espíritu adentro. Y la palabra dice que en 1 Juan 2:6 que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el estándar. Nos cuesta seguir a Jesús porque Él nos confronta. Es más fácil poner de estándar a la persona que está en el mundo. Es más fácil poner de estándar a mi hermano que tal vez falla en una área que yo no fallo. Pero cuando yo pongo de estándar en Jesús, Jesús me confronta.
Y ahí es donde no nos gusta. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y tercera, y voy cerrando con esto, no lo intentes solo, tienes un ayudador. Diga por favor, tengo un ayudador. Más fuerte por favor. A ver cómo comparto este concepto de manera más sencilla. En algún momento Pedro tiene una pregunta y le dice a Jesús: Maestro, ¿qué nos vas a dar a los que te seguimos? Lo hemos dejado todo. Y en Mateo 19:27 Jesús les dice: van a recibir 100 veces más y la vida eterna. Es decir, 100 veces más, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Porque Él dice 100 veces más y la vida eterna. Y eso a través de nuestra mente natural no lo podemos comprender. Primera de Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las entiende. La clase de herencia que tenemos a través de Cristo Jesús en nuestro razonamiento natural y humano no lo podemos entender. Es una locura. Es por eso que nuestra naturaleza caída se opone a los pensamientos y planes de Dios. Mas a través del Espíritu Santo es la única manera en que yo puedo conocer, comprender y poner por obra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tengo que mantener un contacto continuo con el Padre. Tengo que poner los ojos en Jesús y no quitarlos. Pero ni se me ocurra intentarlo solo. Voy a fracasar. Hace poco le decía al Señor, en un tiempo de aflicción, decía: Señor, estoy perdiendo la esperanza en mí. Y el Señor me dijo: piérdela de una vez. Así me lo dijo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No podemos comprender la magnitud, no podemos caminar conforme a la herencia porque lo queremos hacer con nuestra propia fuerza, porque aún nuestra soberbia, nuestro egocentrismo nos lleva a llegar a pensar la locura que es por mi fuerza, que es porque yo oro mucho, que es porque yo ayuno mucho, que es porque voy mucho al monte, que es porque conozco mucho la palabra. Y eso no tiene nada que ver, es por Espíritu Santo de Dios. Él pone el querer como el hacer. Yo soy un desastre. Es Jesús dentro de mí. Fue el Espíritu de Dios el que puso el querer como el hacer de que ustedes estuvieran acá. Entonces, para entrar en esa clase de herencia, dice Pablo, el mismo Espíritu que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y llevándolo a la diestra del Padre, ese mismo Cristo, ese mismo Espíritu opera dentro de ustedes. Yo no sé si alguien va a reaccionar con esa palabra, pero el mismo que resucitó a Cristo, que lo puso en lugares celestiales, está dentro de ti, está dentro de mí. Eso en términos naturales, mis hermanos, no lo podemos captar. Es por eso que Romanos dice que a través del Espíritu es que mueren las obras de la carne. La única manera de tener acceso a la herencia es teniendo convicción sobre mi identidad de hijo. Y eso viene a través de la obra del Espíritu Santo en mi espíritu. Y el Señor me decía algo. Voy cerrando con esto y si me pueden ayudar con un pianito suave, varón de Dios. Hijo, hay una barrera que está impidiendo el contacto continuo. Hay una barrera que está impidiendo que mis hijos y mis hijas intimen conmigo. Y se llama la culpabilidad. No se sienten dignos. Y dice la palabra, ustedes conocen, creo que todos conocen la historia del hijo pródigo, que se fue a desperdiciar los bienes, se fue con las rameras,
se fue a hacer y a deshacer, pero dice la palabra que en algún momento volvió en sí. Y en Lucas 15:19 dice la palabra que él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tal vez aquí hay personas que no se pierden culto alguno, que no se pierden campaña alguna, que incluso están madrugando y van al lugar secreto, pero que en lo más profundo del corazón no se sienten dignos de ser llamados hijos. Y te estoy hablando no de un par de días que andas tal vez viviendo en eso. Yo te estoy hablando de que llevas semanas, de que tal vez llevas meses, de que tal vez llevas años, en la que realmente no te acercas con confianza al trono de la gracia. Entras con los piecitos así y das un par de palabras repetitivas, pero no hay un contacto genuino, porque en tu naturalidad, como te decía ahorita, el nivel de gracia y el nivel de amor de nuestro Padre sobre nosotros, a pesar de nuestros errores, es muy difícil de digerir. Y ahí donde la palabra dice que se levantan argumentos, que se levantan cosas en contra del conocimiento de Dios. Y el enemigo ha hecho fortalezas en tu interior, fortalezas que incluso pueden haber personas aquí que dicen: yo no vuelvo al nivel de gloria que tenía antes. Aquí hay personas que tuvieron un contacto genuino con el Espíritu Santo. Aquí hay personas que agarraron impulso en el Espíritu. Aquí hay personas que tenían una comunión, pero cometieron un error y todavía están pensando en el pasado. Si yo volviera a orar igual, si yo volviera a intimar más con Él, si yo volviera a sentir su presencia así, pero no soy digno. Y muchas veces venimos aquí a fingir, y muchas veces venimos aquí a tomar una postura muy espiritual, pero realmente no nos sentimos dignos. Pero aquí viene lo mejor de la historia, que levantándose, estoy leyendo Lucas 15:20, vino a su padre, el hijo pródigo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice la palabra que donde abunda el pecado, que la ley se introdujo para que abundase el pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero fíjate que el padre lo besa y es como que se encuentran, le da un beso y lo revisa. Y aún frente a esa señal de gracia y de misericordia, voy a leer lo que vuelve a decir el hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa descarga de gracia no fue suficiente. El padre le da un beso, lo abraza, lo suelta y lo revisa, y el hijo sigue igual. Y yo creo que aquí hay personas muy similares a este hijo, que el padre de una u otra manera te ha mostrado de muchas maneras que ya te perdonó, que tú eres hija, que tú eres hijo. Se ha abalanzado sobre ti incontables veces, te ha besado, pero aún así tú te sientes indigno. Se levantó una fortaleza, pero el padre dice: esto no se va a quedar así. El padre dice: es mi hija, es mi hijo, y da una orden que yo pienso que la orden que el cielo va a dar al Espíritu Santo en este momento, para que toda temporada de relación superficial, para que todo distanciamiento con tu padre finalice hoy. Porque el padre dice a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era
aunque él estaba con las rameras, aunque estaba desperdiciando, nunca dejó de ser hijo. Tú nunca has dejado de ser hija. Tú nunca has dejado de ser hijo. Jamás has salido de sus brazos. Jamás te ha dejado de amar. Nunca. Y yo creo que el padre en ese momento dijo: no fue suficiente el beso y el abrazo. Vamos a hacer un party. A ver si le cae el 20 de que nunca dejó de ser mi hijo. Y yo creo que hoy va a haber party en este lugar. Y yo creo que hoy el Padre va a derramar de su amor a todo aquel que Satanás lo ha mantenido engañado, a todo aquel que ha caído en una etapa de fariseísmo, de hipocresía. Tú no estás para caminar fingiendo. Tú no estás para andar caminando a medias. Tú estás para caminar en comunión, en continua revelación, en continuo conocimiento de Dios, en continua convicción, y para caminar como un heredero por medio de Cristo Jesús. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ojo. ¿Quién los va a acusar? ¿Quién te va a acusar? Dime, ¿quién te va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es su sangre, no es tu santidad. Tu santidad es como trapos de inmundicia. Hay que orar, como lo explicamos al principio. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que comer palabra. Pero aún así, la santidad frente a los ojos del Eterno es como trapos de inmundicia. Es por su gracia, es por su gracia. Nadie te puede acusar.